escuchas ilegales a todos los políticos que estaban presos en los pabellones C y D, entre ellos a Vudú, a Devido, a Barata, a Schiavi y no me acuerdo muchos más, donde se recogieron desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia miles y miles de horas de escuchas que fueron inmediatamente transcriptas. Y sobre esa base de escuchas en las cuales yo no participé, se llevó adelante un juicio político en mi contra. El 35 del año 2019. Y por las dudas traje el dictamen que dice expresamente que las causales por las cuales el doctor Tonelli impulsó el proceso, junto a partir de una denuncia de Maíquez y de la coalición cívica, fueron haber asistido a la Comisión de Libertad de Expresión el día 13 de marzo del 2019, haber solicitado la asistencia del programa de Verdad y Justicia y haber sido mencionado en conversaciones telefónicas que mantuvieron terceras personas que formularían una estructura para perjudicar a un fiscal y a un juez en la investigación judicial. Por esta razón se llevó adelante un juicio político en mi contra. Y obviamente sé que esto tiene interés para ustedes porque además hubo una filtración de esas escuchas telefónicas, estoy refiriendo incluso hasta los audios, en las cuales participó el señor Bonadío y el diputado Tonelli, que los entregaron el señor Bonadío sin que nadie se los pidiera, le manda un oficio al señor Tonelli el día 24 de mayo de 2019, diciéndole que estas escuchas podrían ser de utilidad en el marco de mi juicio político. Y el día domingo salieron publicadas, editadas, ¿sí? Y en el programa Periodismo para Todos. Quiero decir que si lo que van a discutir acá tiene que ver con la utilización o no de escuchas en un proceso de juicio político, en mi caso lo hicieron durante 3 años mientras llevaba expedientes de altísima relevancia. Es mi obligación declarar, pero tengo que aclarar al mismo tiempo que de acuerdo a los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional, están los jueces de la Corte y los jueces inferiores. Yo soy uno de los jueces inferiores, de los tribunales inferiores, un juez de sección. Y dependo de la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al mismo tiempo, soy el juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Y este año tengo que llevar adelante el proceso electoral que va a definir quién es el candidato, ¿sí?, electo en la provincia de Buenos Aires, donde hay un padrón de 14 millones de personas. Y necesito que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por el señor Rosati, como el Consejo de la Magistratura, presidido por el señor Rosati, me aporten fondos, me aporten equipamiento, me aporten computadoras, porque no tengo en este momento la capacidad física para depositar 38.000 urnas, que es de una sola elección, 72.000 de 2 elecciones y 114.000 si hablamos de la posibilidad de balotaje. No tengo un lugar ni siquiera adecuado, que en el año 2021 lo conseguí, porque había pandemia y conseguí otros edificios. Así que, no por mí, sino por una cuestión institucional, yo tengo que seguir manteniendo relaciones con el Consejo de la Magistratura y con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ya mañana mismo decidí postergarlo. Voy a tener que tener una reunión con el presidente para ver qué recursos cuento para tan delicada situación en la provincia de Buenos Aires. Sí, señor juez, yo necesito continuar. Si usted ya terminó con... Bueno, una vez que termina con las generales de la ley, yo sigo con comentándole cómo es el procedimiento y tiene que hacer el juramento de decir verdad, ¿sí? Bien. Todo lo voy a decir desde la general de la ley, bajo juramento, promesa de decir verdad. Soy magistrado, hace más de 11 años, 2 veces por concurso, en los 2 casos salí primero, pero es importante que, para mí es la pregunta más importante que se le hace a un testigo sobre la general de la ley,
y me someto a que me hagan todas las preguntas que consideren necesarios, pero decía, no tengo ninguna relación con los jueces, sin embargo es de público notorio. El 21 de diciembre del 2015 me tocó resolver una cautelar donde dispuse prohibir el juramento de Rosati y de Rosenkrantz, porque no tenían acuerdo de Senado. Que me encontré con el señor Rosenkrantz, decía, durante el 2021, para ver cómo se llevaba adelante el proceso electoral en plena pandemia, y que conocí además circunstancias particulares en torno al señor Rosenkrantz, no porque las haya investigado yo, sino porque me tocó investigar una banda dedicada al espionaje que lo investigó al señor Rosenkrantz y al señor Bouzat, sus viajes, sus comunicaciones telefónicas, y a partir de esas investigaciones conocí algunos asuntos particulares y personales de él. Conozco entonces algunas circunstancias personales por esas investigaciones. Conozco también que tengo que decir, fui denunciado por la doctora Paula Oliveto por las escuchas de los presos de Ezeiza, lo que se denomina la operación PUF, ¿sí? Donde decían que había un complot para voltear la causa Cuadernos. Esa causa fue una causa duplicada y fueron escuchas que recibió, no sé si la señora Carrió, la doctora Oliveto, la doctora Zubik, diputada Zubik, diputado Oliveto, a quien en su momento compartimos un espacio en la Franja Morada cuando éramos jóvenes. Fui denunciado por ella y sobre la base de estas escuchas, entonces, y también formaron parte del juicio político en mi contra. Entonces, si lo que se discuta es la validez de las escuchas en un juicio político, está claro que está la doctrina Oliveto o la doctrina Tonelli, que considera que en estos casos son válidas las escuchas. Ella la recibió de manera anónima y transcriptas por la Agencia Federal de Inteligencia. La persona que los presentó, o la persona que se lo dio a los que los presentó, pero según el juez Auge, el juez de Loma de Zamora y la fiscal Incardona, actuó la División de Asuntos Jurídicos, llevando adelante transcripciones día a día sobre todos los políticos presos que estaban en los pabellones C y D de Ezeiza. Fue impugnado por los miembros de la coalición cívica por el desempeño de mi cargo, para el cargo de juez federal de La Plata, que ahora ocupo, en el que salí primero por 40 puntos de diferencia con el segundo, estaba en la terna, y también fue impugnado en la Cámara Federal para ocupar el cargo de la Cámara Federal de Comodoro Pi. Fui objeto de innumerables denuncias ante la justicia y el Consejo de la Magistratura, que se reflejaron durante años en los medios de comunicación. Denuncias duplicadas, maniobras de forum shopping, lo que me transforma en una persona, tanto por las investigaciones que tuve que llevar adelante, como las maniobras que tuve que padecer, que conoce el funcionamiento del Poder Judicial. He podido ver en esta investigación que denuncia en el caso del juzgado federal de La Plata, Axel Kicillof, los chats donde se repiten algunas de las maniobras y aparecen los mismos nombres que a mí me tocó investigar en su momento en el marco de la causa 88. Me estoy refiriendo a que en los chats aparece de Alessandro conversando con el fiscal Vidone, que le pasa informe de inteligencia y le anticipa dictámenes que va a realizar en la causa triple crimen. Digo todo esto y eventualmente tengo acá la documentación y puedo aportar cualquier otra documentación para que ustedes sepan que yo voy a hablar sobre la documentación,
sobre los informes que tuve a mi vista. Declaré finalmente en la causa mesa judicial y muchas de estas cosas también las dije. Más allá de todo esto, sí, las características y la importancia y la trascendencia de un proceso como este, previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional. He leído el juicio político, los juicios políticos, tanto que han formulado los representantes del bloque del oficialismo, como los representantes de la coalición cívica, especialmente los de la doctora Oliveto también. Y entiendo que estamos frente a un proceso constitucional en el cual se requiere de un juez que se explaye de acuerdo a su real saber entender, lo que conoce, y voy a ser absolutamente veraz en mi dicho. Muchas gracias, doctor Ramos Padilla. Le voy a leer a sí mismo, porque esto es una formalidad que indica el reglamento. Se le hace saber que comparece a prestar declaración testimonial en los expedientes 5039 de 2020, 357 de 2021, 21 77 de 2022, 25 P 2022, 54 P 2022, 97 P 2022, 6905 de 2022, 6906 de 2022, 100 P 2022, 103 P 2022, 106 P 2022, 107 P 2022, 108 P 2022, 109 P 2022 y las ampliaciones correspondientes a los expedientes 7147 de 2022, 7156 de 2022, 7164 P 2022, 117 P 2022 y 118 P 2022, todos hechos tramitados bajo carátula pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosencrantz, Juan Carlos Macri y Ricardo Luis Lorenzetti, en forma individual o concurrente por mal desempeño y o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de las funciones en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado. Si así no lo hiciera, puede incurrir en el delito de falso testimonio. Es mi obligación que por secretaría se le lea a usted el artículo 275 del Código Penal. No, por favor, déjeme terminar. Sí, señor secretario. Artículo 275. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 meses el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción, interpretación hecha ante la autoridad competente. Gracias, señor presidente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político, artículo 12, inciso D y concordantes, y por el Código Procesal Penal. El artículo 12 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, en el inciso D, establece que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Asimismo, corresponde aclarar que el artículo 2, en su parte pertinente, establece que se interrogará al testigo sobre el hecho, quien deberá expresarse de viva voz y sin ocultar notas o documentos, salvo que la comisión lo autorice para ello, si así lo exigiere la naturaleza de los hechos. En primer término, el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si fuere necesario, se lo interrogará. Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni subjetivas. Si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la comisión se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de esa ilicitud.